educación radica en generar la capacidad de transformarnos como comunidad educativa. Es una mecánica de formación colectiva, garantizar el derecho a una educación de calidad. Eso es innovar, realmente lo logramos. Sí creo. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula Educativa, un podcast de Radix Education. Hola a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas sean a La Brújula Educativa, podcast de Radix Education. Mi nombre es Raúl Carlín y soy coordinador senior en Radix Education, iniciativa desde la cual tengo la oportunidad de trabajar codo a codo con diversas comunidades educativas de México y América Latina, y con todos sus miembros, con docentes, con directivos, con estudiantes, con padres y madres de familia, para potenciar su desarrollo y mejorar así su educación. Desde el inicio de mi trayectoria profesional, me he dedicado a diseñar e implementar experiencias de aprendizaje, específicamente para estudiantes y docentes, con énfasis en el desarrollo y fortalecimiento de habilidades académicas, socioemocionales y de liderazgo. Asimismo, colaboro frecuentemente en medios impresos y audiovisuales haciendo análisis educativo. Junto con Ixchel y muchas otras voces a las que estaremos recibiendo como invitadas en cada uno de estos episodios, al igual que lo hacen las brújulas, trazaremos la ruta que queremos transitar hacia la mejora educativa en lo local y en lo global. Hola Ixchel, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo estás? Pues muy contenta, muy emocionada de poder estar el día de hoy contigo, con nuestro invitado especial que en un momento más se va a presentar y también con nuestra audiencia que nos escuchan en este primer episodio. Quiero contarles que al igual que Raúl, yo soy coordinadora en Radix Education y me motiva mucho compartir en este espacio, compartir en Radix mi motivación que es la educación, ¿no? Y una educación que es para todos, que es para todas y que mira al docente y al estudiante más allá del individuo, ¿no? Lo mira en su ser, en su construcción y en su realidad. A lo largo de mi experiencia educativa y de mi experiencia profesional, he podido acompañar diferentes comunidades educativas, tanto en México, Argentina y América Latina, desde diferentes contextos, ya sea lo informal, lo formal, lo rural, lo urbano. Y creo que una de las cosas que he encontrado en común es la importancia de educar en el reconocimiento, en la co-creación y en la co-construcción. Yo creo que eso es justo una de las cosas que vamos a estar encontrando a lo largo de este podcast, hablar de lo que nos motiva, hablar de lo que nos enamora y nos apasiona, que es la educación. ¿Y quién más para acompañarnos en el primer episodio del día de hoy, el futuro de la educación, que nuestro querido Eric Ramírez Ruiz, fundador y director general de Radix Education? Así que adelante, Eric. Gracias, Ixchel, por la bienvenida. Para mí es un gran honor estar con ustedes en este lanzamiento de La Brújula Educativa. Es un podcast que pensamos muy profundamente en Radix Education, ¿no? Mucho compartir las diferentes experiencias que tenemos dentro de Radix, como comentaba Raúl, con las comunidades educativas con las cuales colaboramos, no solamente de México, también de Latinoamérica. Les quiero contar, Raúl y Ixchel, un poquito que me pidieron presentarme. Les quiero contar de que mi carrera no inició en cuestión educativa. Comenzó con otra parte que era la cuestión de negocios. Hace aproximadamente unos 10 años me topo con el programa de Teach for All, que lo que busca es que el problema educativo tiene que ser colaborativo para poderlo resolver. Entonces, con eso lanzamos Enseña por México, donde también me encanta que ustedes también fueron parte del mismo proyecto, donde buscábamos generar liderazgo joven que pudiera co-ayudar y coparticipar con maestros, con directores, con alumnos para generar una mejor educación. Con esto hemos avanzado muchísimo y actualmente lanzamos Radix Education, y esto sumamos a muchos egresados del programa de Enseña por México, igual que a otros profesionistas, para pensar en conjunto cómo podemos llevar todas estas estrategias y aprendizajes que realizamos ahora a todos los docentes, directores de México y Latinoamérica. Eso me tiene muy contento, muy animado. Dentro de este capítulo y dentro de esta primera sesión de la Brújula Educativa, esperamos contarles varias de las iniciativas que tenemos y que nos guiarán para los siguientes y futuros capítulos que tengamos con la Brújula Educativa. Entonces, para mí es un honor estar aquí con ustedes
Dentro de lo que tenemos dentro de Radix, solamente para ampliarles la información, hemos hecho mucho desarrollo profesional docente, más de 10,200 docentes con los cuales hemos colaborado, no solamente en México, sino también en Latinoamérica. Hemos incursionado en tratar de traer y exponer al docente a las escuelas y a los estudiantes con tecnología. Hicimos una alianza muy importante con Knowledge Hub, que ahorita vamos a platicar un poquito más de qué se trata, pero igualmente algo que pensamos es lanzar una escuela. Y desde los Estados Unidos lanzamos una escuela que se llama Kinich School. Es una escuela principalmente para estudiantes en movilidad que viven en diferentes partes del mundo, que de repente están en Perú, en Colombia, en México, en diferentes partes, ¿no? Pero sobre todo lo que tiene Kinich School, que es la escuela que también les vamos a platicar, es una escuela que ve y busca meter técnicas educativas del futuro. ¿Qué es lo que necesitan nuestros estudiantes cuando lleguen a la universidad? Entonces, de esto estaremos hablando el día de hoy. Me emociona estar aquí en este podcast, que es el primero, y pues bienvenidos. Y pues bueno, el tema del día de hoy es el futuro de la educación. Sin embargo, para hablar del futuro de la educación tenemos que hablar también de su pasado. En este sentido, Raúl, iniciemos contigo. ¿Qué ha sucedido en el ámbito educativo en los últimos años? Gracias, Eric, por la pregunta y por cómo la formulaste. De bote pronto recordé al cineasta chileno Patricio Guzmán, que solía decir que el futuro de los pueblos está en su pasado. Yo también creo que el futuro de las comunidades educativas está en su pasado. Y para contestar puntualmente tu pregunta, quisiera traer a colación el reciente reporte de la UNESCO, que seguramente ustedes, Ixchel, Eric, ya deben conocer, que se llama Reimagining Our Futures Together, a New Social Contract for Education. Reimaginando nuestro futuro juntos, un nuevo contrato social para la educación, de cuyo contenido extraigo y cito la siguiente frase. Si la educación busca ayudar a transformar el futuro, primero debe hacerse más inclusiva al atender las injusticias del pasado. Es decir, me parece que si queremos diseñar pintado a mano un nuevo futuro para la educación, como tú lo estás poniendo sobre la mesa, Eric, en donde ésta sea más incluyente, habilite a las comunidades educativas a dar respuesta a los retos que estamos enfrentando todos y todas, debemos primero hacer un diagnóstico certero, honesto, de cuáles son los lastres, las taras que cargamos a cuestas en este ámbito educativo y que nos obstaculizan la posibilidad de avanzar. Y yo quisiera enfocarme en analizar nuestro pasado más inmediato. Nos pregunta Eric, ¿qué pasó en el pasado más inmediato en educación? Pues una pandemia. Yo siempre digo que la pandemia fue como un shock de realidad. O sea, nos descolocó, nos desajustó básicamente todos los ámbitos de nuestra vida, de la vida por lo menos como la conocíamos, como la concebíamos hasta antes del 2020. Y la educación, por supuesto, no fue la excepción. Por un lado, me parece que la pandemia acentuó ciertas desigualdades que los sistemas educativos ya venían cargando consigo desde hace décadas, como las brechas de género, las brechas para estudiantes indígenas, para estudiantes con discapacidad, para minorías, etc. Por otro lado, creo que potenció el impacto de otras brechas que antes no afectaban de manera tan poderosa, tan potente a las comunidades. Pienso, por supuesto, en la brecha digital, no porque no hubiera una, ¿no?, sino porque quizá las y los estudiantes no se habían visto en la necesidad tan urgente de trabajar, de estudiar en la virtualidad. Y en la medida en que nos vimos obligados a confinarnos, a no acudir a la escuela y a mudar la práctica educativa de las 4 paredes de un aula a las 4 aristas de una pantalla, pues muchos y muchas estudiantes simplemente no pudieron continuar con su educación porque no tenían acceso a tecnología y a conectividad. Y ligado al anterior, creo que la pandemia por último nos echó para atrás en rubros que ya pensábamos superados, y esto es absolutamente dramático. Pienso, por ejemplo, en el tema de la cobertura o el acceso a la educación, sobre todo básica, para las mayorías. Y para poner el ejemplo de México, en donde creíamos garantizado el acceso a la educación básica, la mayoría de los estudiantes del país, pues ahora estamos enfrentando serios déficits, serios problemas con respecto a la exclusión escolar, que otros llaman deserción escolar, en ese nivel educativo, y que definitivamente esta pandemia desencadenó. Ixchel, pero eso es lo primero que quisiera poner sobre la mesa. También quiero escuchar cuál es el diagnóstico que haces tú. Muchísimas gracias, Raúl, sobre todo por hacer este gran panorama de cuál era nuestra situación
pasada de la pandemia, ni tan pasada, porque hace tan solo 2 años, justo por estas fechas, estábamos en una presencialidad, estábamos sí con muchas dificultades y enfrentándole a las complicaciones de las brechas que ya teníamos en ese momento, como bien mencionas. Que es cierto que en nuestras comunidades rurales, en las comunidades más alejadas, pues ya nuestras escuelas estaban ahí dándole la lucha a la infraestructura, al acceso al internet, a ganarle territorio también para ir defendiendo a las niñas, a las mujeres, para que vayan ganando también territorio y espacios educativos, y pasa esta pandemia, ¿no? Y pasa de repente una situación que a todos los docentes nos paralizó, porque de repente perdimos contacto con nuestros estudiantes. Entre nosotros también como docentes, muchos de los docentes que nos encontrábamos en zonas rurales, de repente ya no teníamos acceso, ¿no? Y conocíamos las situaciones que estaba pasando, y no solamente ahí, ¿no? También en las comunidades urbanas, en las semiurbanas, pasó algo que terminó de ser un choque, ¿no? Un choque de la realidad y de darnos cuenta en dónde estábamos parados, ¿no? Me gustaría compartirles, Raúl, Eric, un par de datos que me voy a permitir leer sobre la encuesta realizada por el INEGI. Y la primera, muy relacionada a lo que nos dice Raúl, 3 de cada 10 estudiantes mayores de 6 años no cuentan con acceso a Internet. Y 2 de cada 10 no cuenta con un acceso al televisor. Y este dato es súper interesante, porque una de las primeras estrategias que se generaron en México y en algunos países de América Latina fue educar a través de las pantallas, educar a través de la televisión, educar a través del radio. Y teníamos esta situación de que no todos los estudiantes podrían acceder a un teléfono móvil, podían acceder a un televisor, o muchos no tenían ni siquiera luz en las casas, ¿no? Entonces creo que fue una alarma para los gobiernos, para nuestro gobierno, decir, claro, que hay algo que está faltando, hay algo que está sucediendo. Y a lo largo de estos 2 años, que en el caso de México nos tocó justo a la mitad de nuestro ciclo escolar del 2019-2020, en el que los estudiantes, los docentes, terminaron ese primer ciclo escolar, pero nos enfrentamos a un segundo. Y en ese, cerca del 16% de los alumnos desertaron de ese ciclo escolar. Y muchas de estas situaciones fue porque consideraron que las clases a distancia no eran funcionales, no estaban sintiendo que aprendieran. Creo que eso también es algo muy importante, y que desde los programas de Radix Education buscamos mucho este proceso de que el estudiante tenga claro que está aprendiendo. Entonces, esto motivó a que muchos estudiantes dijeran, bueno, mejor no continuamos. Y también porque muchos de sus padres o tutores o cuidadores se quedaron sin empleo. Entonces, cerca del 25% de nuestros estudiantes tuvieron que dejar de estudiar para sumarse a las filas del trabajo, ¿no? Y eso también es una situación interesante, pensar en un futuro cómo va a repercutir, ¿no? O sea, cómo estos estudiantes que tuvieron que frenar van a insertarse en el sistema educativo. Y finalmente, pues no todos tienen computadora o un dispositivo electrónico para que puedan trabajar. Estos datos me hacen pensar justo en lo que nos mencionas, Raúl, que estas brechas se hicieron definitivamente más grandes, ¿no? Estos puentes que íbamos creando, de repente nos quedamos hacia dónde vamos a ir, qué vamos a seguir construyendo. Y creo que una de las cosas que rescato es la oportunidad del trabajo en las mentalidades, ¿no? ¿Qué queremos construir? ¿Qué queremos pensar? ¿Qué queremos hacer para que la educación suceda y siga sucediendo, ¿no? Y creo que a 2 años de este espacio podemos encontrar muchos docentes, muchas iniciativas, muchas propuestas, pues que le están dando esa pelea, ¿no? Y número 3, me parece importante también reconocer el contexto, ¿no? Reconocer el contexto, la situación de cada una de estas comunidades educativas, de la realidad de cada uno de estos estudiantes y docentes, para seguir creando propuestas, ¿no? Y como bien dices, Raúl, rescato eso, si no reconocemos nuestro pasado, los pasos que vemos van a estar siendo al aire, ¿no? Entonces, qué buena pregunta nos hiciste, Eric, de dónde veníamos para que podamos pensar y ahora dónde vamos.
Se me hace muy relevante lo que estás comentando, Excel, o sea, la parte específicamente educativa, ¿no? Todos los retos que se sufrieron con esto de COVID. Estamos hablando de un pasado, pero fue un pasado inmediato. Todavía lo seguimos viviendo, para muchos estudiantes es una realidad. Algo que me gustaría recalcar de lo que dijo Raúl, ¿no? Sobre todo pensando y recordando un poco lo que está dentro del reporte de la UNESCO, reimaginando nuestro futuro juntos. Solamente les doy un poquito de información acerca del reporte. Es un reporte que se crea a través de una consulta entre varios expertos académicos a nivel global, pero que ellos consultan a personas de todas las áreas a nivel global. Hay más de 1 millón de personas que se suman con diferentes respuestas, ideas de cómo sería la educación en un futuro, ¿no? Y esto dentro del reporte me gustó mucho, que no solamente hablaron de los retos del salón de clases, también se hablaron de retos de algo que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo, los altos estándares de vida que de repente en ciertas poblaciones se viven, y sin embargo las grandes inequidades se han acentuado, y sobre todo ahora con el COVID, ¿no? Entonces es algo importante que el sistema educativo tiene que ayudar para llevarte mejores oportunidades, y sin embargo nos estamos dando cuenta con el COVID y con toda la crisis que tenemos en este momento, que algo no está funcionando realmente en el sistema educativo. También, por otro lado, el incremento del uso de la tecnología, ¿no? Ahorita estamos conectados, estamos con acceso a Internet, y tú lo comentabas, Ixchel, ¿cuántos estudiantes no tienen acceso a tecnología? ¿Cuántos docentes tampoco tienen acceso a tecnología? Entonces, esto de la tecnología no solamente lo veamos en el salón de clases, veámoslo a nivel país, a nivel comunidad, cómo afecta en el desarrollo de cada uno de nosotros en los accesos, ¿no? Tercero, y que también viene de parte del reporte de la UNESCO, tiene que ver con el currículo. Muchos papás que ahora tuvieron a sus hijos en casa, de repente varios de mis amigos me comentaron, oye, no es posible que mi hijo esté aprendiendo exactamente lo mismo que yo aprendí hace 20, 30 años. Entonces, como el currículum no ha evolucionado, los contenidos los hemos agregado y agregado y agregado. Pero hay cosas muy importantes en el desarrollo del niño o de la niña que tenemos que estar pensando, ¿no? Hay cosas que están pasando a nivel global. El reporte trae mucho a la mesa la parte del cambio climático. ¿Qué tanto nos estamos preparando para abordar el cambio climático y preparar a nuestros niños que van a vivir en escasez de agua, posiblemente en cambios climáticos muy fuertes que van a afectar por completo su contexto, ¿no? Entonces son cosas muy importantes que quiero traer a la mesa para seguir discutiendo de para dónde vamos en este futuro de la educación. Adelante, Raúl. Interesantísimo, porque creo que ponemos sobre la mesa la importancia de reconocer el futuro, de hablar del pasado también para construir un futuro juntos. Pero también recuerdo esta frase, una famosa frase que me hace recordar, Eric. Una nación que mantiene un ojo en el pasado es sabia, pero una nación que tiene los 2 ojos en el pasado es ciega. O sea, no tenemos que ver el pasado, pero no nos tenemos que atorar en el pasado. Y creo que también el sentido de urgencia que compartimos de crear un mejor futuro educativo tiene que transitar necesariamente por hacer una proyección de qué queremos ver hacia adelante. Gracias, Eric, gracias, Ixchel, por dejar estas primeras reflexiones sobre el tintero. Por ahora les invito a pasar a nuestra sección 2 mentiras, una verdad. 2 mentiras, una verdad. Pues regresamos con esta sección que me encanta, 2 mentiras, una verdad. Y pues bueno, les explico un poco de cómo funciona. Raúl, Ixchel, les voy a comentar 3 afirmaciones, y de estas 2 son mentiras, una es verdad, y espero que me puedan ayudar a decir cuál es la verdad, ¿no? Y pues bueno, la pregunta tiene que ver con información que viene dentro del reporte. Les invitamos a leerlo. Es el reporte de la UNESCO de Reimaginando Nuestro Futuro Juntos. Y es acerca de en qué año creen que los países de ingresos medios, como México, sean capaces de garantizar la mayoría de su población en el acceso a la educación superior. ¿Para qué año realmente pensamos que los niños, los estudiantes de México van a llegar a educación superior? Puede ser la respuesta número 1, lo pondría 2030, la respuesta número 2, el 2040 o hasta el 2050. Adelante, ¿qué opinan? Pues yo soy una mujer muy optimista y quiero creer que para el 2030 países como el nuestro, como México,
pues van a lograr garantizar el acceso a la educación, a una educación superior. ¿Tú qué opinas, Raúl? Opino que me gustaría ser tan optimista como tú, pero precisamente estos datos que compartiste hace un minuto, Excel, pues creo que desincentivan mi optimismo y no creo que lleguemos a ese 2030 logrando este objetivo. Me gustaría pensar que entonces la respuesta verdadera es la segunda, que quizá para 2040 los países como el mío, como México, podamos garantizar la educación superior a todos nuestros ciudadanos. Pero sé que esta pregunta además se compartió en las redes sociales de Radix Education, así que me gustaría saber qué contestó nuestra audiencia. Sí, justo, Raúl. Y aquí hago un pequeño paréntesis para invitarlos a revisar y a darles like a todas nuestras redes sociales de Radix Education. Y pues fíjate que el 10% de nuestra audiencia respondió el 2030 como el año en el que se va a lograr. El 20% contestó que para el 2040 esto se va a lograr, así que hay un 20% que está de acuerdo contigo, Raúl. Y muy interesante que el 70% respondió que para el 2050. Pero vamos con Eric a que nos diga cuál es la respuesta verdadera. Pues regresamos por este corte y les quiero comentar que en este caso, pues Ixchel, te equivocaste, Raúl, te equivocaste. Sin embargo, nuestra audiencia no se equivocó. Realmente ellos contestaron, el 70% contestó que para el 2050 vamos a alcanzar estos niveles donde la gran mayoría llegue a educación superior. Realmente el reporte saca los datos, están basados realmente de las tendencias de crecimiento educativo desde 1970. Entonces, si continuamos bajo la misma ruta educativa, para el 2050 México llegará a tener no el 100%, pero sí un 60-80% con nivel universitario. También es importante destacar que se espera que los países con altos ingresos para el 2034 lleguen a que casi toda su población tenga acceso universitario, acceso a educación superior, ¿no? Pero si podemos pensar un poquito qué va a pasar con los países que no tienen este nivel económico, realmente vamos a ver muchos más años, ¿no? Se espera que igual para el 2050 solo el 35% de la población en países de bajos ingresos lleguen a la educación superior. Y pues bueno, ¿esto qué tiene de efecto? Si nosotros dentro de Radix Education pensamos que la educación es una mecánica de movilidad social, pues en cierta forma estamos limitando el avance de muchos, ¿no? Entonces es un dato súper fuerte, pero bueno, con esto comenzamos a pensar qué debemos abandonar, qué se necesita inventar, qué estamos haciendo en Radix Education que realmente está pensando esta educación nueva. Raúl y Ixchel, si me pueden compartir lo que están haciendo en Radix Education, sería fantástico. 2-3 ejemplos muy puntuales, cómo estamos logrando y pensando que no lleguemos hasta el 2050, sino que esto lo podemos lograr antes, ¿no? Entonces, adelante, Raúl. Sí, pues justamente creo que ¿qué debemos abandonar? Pregunta Eric. Pues yo creo que el paradigma tradicional de lo que entendemos por educación. A mí me encantaría compartir primero algo que me toca muy de cerca, que es el trabajo que desde Proyecto Nuevo Maestro, una de las iniciativas de Radix, estamos realizando en 17 comunidades educativas de Tamaulipas, México, en donde trabajamos directamente de la mano de más de 350 maestros y maestras para fortalecer su inteligencia digital. Les enseñamos a diseñar, organizar, adaptar, compartir conocimiento a través de herramientas tecnológicas y plataformas digitales, pero también trabajamos con ellos sus habilidades pedagógicas y ponemos mucho énfasis en el desarrollo de sus habilidades de liderazgo y socioemocionales, como el autoconocimiento, el autocuidado, las mentalidades de crecimiento, la resolución pacífica de conflictos, pues sabemos que el bienestar integral de las y los maestros es condición indispensable para la mejora de las comunidades. Otra de las iniciativas específicas que hoy les quisiera compartir y que desde Proyecto Nuevo Maestro y Radix Education lanzamos al inicio de la pandemia se llama Remedios Digitales. Y es un conjunto de cápsulas, tutoriales, dinámicos, lúdicos e interactivos para las y los docentes, en las que les compartimos, por un lado, herramientas digitales para dinamizar sus clases a distancia, como Padlet, Mentimeter, Jamboard y otras plataformas. Y por el otro, recursos y prácticas para trabajar en el aula habilidades de lectoescritura, aprendizaje a través del juego y habilidades socioemocionales. Pero esta es apenas una pizca de
todo lo que hacemos en Proyecto Nuevo Maestro y Radix Education. También quiero que Ixchel nos comparta otras iniciativas. Sí, creo que sí. Y además, siguiendo la misma línea que nos comentabas de Remedios Digitales, también en nuestro canal de YouTube van a encontrar Historias que Inspiran, que es un espacio para contar todas esas historias de los maestros que están transformando sus comunidades educativas. Hay una en particular que me encanta, que es la Combi Salesiana, que si ustedes ahora van al canal de Proyecto Nuevo Maestro, van a encontrar esta historia donde relata que los docentes decidieron visitar a cada uno de sus estudiantes a las diferentes comunidades de la Sierra Mije para llevarles libros, materiales, para que no se perdieran estos momentos en pandemia, ¿no? Que siguieran conectados. También me encanta recalcar la importancia de vincularnos de manera colectiva, ¿no? Y una de las cosas que estamos haciendo de manera colectiva es ser parte de la red de desarrollo profesional docente, en el que participan diferentes organizaciones de América Latina, liderando acciones en pro de la educación y la formación para docentes. Recientemente terminamos nuestro programa de formación socioemocional, en el que participaron docentes, directivos y agentes educativos de toda América Latina. Así que creo que esa es una de las cosas que me hacen muy feliz poder contarlo. Y también uno de los programas que tenemos actualmente y que impactan en docentes, estudiantes, padres y madres de familia, voluntarios, es educación remota. Y un dato muy interesante es que se generan estas estaciones ambulantes con materiales didácticos y lúdicos en las que todos y todas participan de igual forma, se divierten y aprenden. Pero me gustaría hacer un poquito más y para eso le doy la palabra a Eric. Gracias, Ixchel. Me emociona todo esto. Estos son ejemplos de cómo hacer una educación diferenciada, cómo realmente tener esa empatía de escuchar al docente para comenzar a hacer nuevas soluciones educativas. Realmente lo que propone Radix Education es que en conjunto con todos pensemos en que el sistema educativo, nuestra realidad en ese momento está cambiando y a lo mejor va a cambiar de por vida, ¿no? La educación a lo mejor ya no va a ser la misma, ¿no? Entonces la brújula educativa, lo que buscamos es empujarlos a pensar en estas mecánicas de educación futura, con varios ejemplos de Radix Education. En este caso les quiero compartir dos en específico, ¿no? que para mí son muy importantes, ¿no? Uno fue el proceso interno que llevamos para todos los programas dentro de Radix Education en pensar y hacer una mecánica de lo que le llaman Design Thinking. Design Thinking, uno de los primeros pilares, no voy a explicar todo lo que es Design Thinking, pero tiene que ver con la empatía. Comenzar a entender qué es lo que necesita el docente y no simplemente nosotros decir que somos los expertos y sabemos todo, sino preguntar junto con ellos qué es lo que necesitan y de ahí sacar diferentes estrategias, ¿no? Otra parte de lo que estamos contemplando y ojalá también pueda inspirar a muchos de ustedes que nos están escuchando es comenzar a pensar en tecnología, pero de una forma que la tecnología le permita al docente, por un lado, acceso. Creo que en este momento hay muchas tecnologías muy buenas, pero de repente privativas en cuestión del costo. Entonces pensemos en tecnologías que permiten llegar a todos los estudiantes, que permiten dar información valiosa y que permiten asegurar y entender las brechas de aprendizaje de los estudiantes, pero con mecánicas de formación con el docente. De esto me estoy refiriendo con Knowledge Hub, que es una plataforma que lanzamos en conjunto con Knowledge Hub Canadá. Es una plataforma que tiene 2.5 millones de usuarios, principalmente buscando atender las brechas educativas en matemáticas. Actualmente la pueden buscar, knowledgehub.mx, ahí la van a encontrar y van a encontrar cosas muy interesantes de cómo acceder a la misma, ¿no? Es una tecnología con mucho valor, pero realmente a un precio muy accesible para cualquier docente y para cualquier sistema educativo. Los invito a que lo puedan conocer. Y pues adelante, Raúl, continuamos con estas ideas. Gracias, espero que pues precisamente nuestra audiencia tenga mucha curiosidad ahora para explorar lo que hacemos en Radix Education. Por ahora les invitamos a escuchar la recomendación del día. Te invitamos a que visites nuestro sitio web www.radixeducation.com y conoce cómo a través de nuestras iniciativas impulsamos la trascendencia y la transformación educativa. Forma parte de nuestra comunidad. Síguenos como Radix Education. Y bien, en esta sección ponemos sobre la mesa una pregunta que representa una situación hipotética y que nos invita a dar solución a nuestra problemática principal. La pregunta para el Pido la Palabra del día de hoy es la siguiente.
pido la palabra. Hoy es 28 de febrero del 2030. Han pasado ya 10 años desde la pandemia por COVID-19 y 8 años desde la publicación del reporte Reimaginando nuestro futuro juntos, un nuevo contrato social para la educación de la UNESCO. Comparte en un minuto cómo es la educación el día de hoy, Ixchel. Muchísimas gracias, Raúl, por esa pregunta. Me has hecho pensar cuál podría ser esta respuesta. Yo creo que si hoy fuera el 2030, me gustaría ver una educación en la que las brechas de desigualdad ya han disminuido a través de una educación que sea incluyente, que sea humana, que sea integral y comunitaria. Eso me parece clave. Y creo que para lograr esto, tienen que haber pasado 3 cosas en estos últimos 8 años. La primera, que el docente ya se salió de la caja, ¿no? Ya un docente que fue capaz de mirar al estudiante para que aprenda de una forma significativa y en la que se mire como protagonista de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Un docente que es flexible, que reconoce y que acompaña ese proceso. 2, creo que tiene que ver mucho con las políticas públicas y aquí tienen que estar enfocadas en la infraestructura y sobre todo en lograr que la sociedad de manera colectiva y organizada participe en la resolución de los problemas educativos. Es decir, no podemos seguir pretendiendo que la educación no nos atraviesa, ¿no? Todas y todos desde nuestra trinchera tenemos algo que aportar. Y puede ser como docentes o como parte de una comunidad educativa o desde fuera generando estas políticas que nos ayuden a mejorar como país, a mejorar como naciones y a mejorar como mundo. Y finalmente, creo que tiene que ver, quiero recordar algo que dijo Eric al principio del currículum, ¿no? La importancia del currículum. Y creo que ahí tiene que ver mucho con incluir materias que sean humanistas, ¿no? Educar para la ciudadanía, educar para conectarnos más allá de lo que estamos haciendo, más allá de las pantallas como ahora, ¿no? Regresar a trabajar de manera colectiva, ¿no? Y apostar por el rediseño del currículum. Y tú, Raúl, cuéntame, ¿qué te imaginas? Yo imagino algo muy parecido a lo que tú planteas. Quisiera recoger este último punto sobre el que quisiera ahondar, que es el tema del rediseño del currículum. Creo que en el 2030 los niños y las niñas ya no habrán memorizado por igual la tabla de multiplicar y la tabla periódica y la tabla gimnástica, porque ahora aprenden lo que realmente necesitan para vivir en el siglo en el que les tocó vivir. O sea, en estos años, hoy en el 2030, hemos rediseñado el currículum, ¿no? Sobre todo en los sistemas educativos de países de ingresos medios como el nuestro, ya no se enseña lo mismo que lo que se enseñaba hace décadas. No habremos apuntalado una educación en la que los niños aprendan siempre sobre matemáticas, pero nunca, por ejemplo, sobre los derechos que deberían poder ejercer. No habremos seguido empujando una educación en la que los niños apunten solo sobre español, pero nunca sobre las instituciones políticas que deberían poder activar. No habremos seguido empujando que en clase de historia las y los niños repitan ad nauseam los nombres de héroes muertos, pero que nunca discutan sobre cómo las relaciones históricas los atraviesan y jerarquizan. Hoy, 28 de febrero del 2030, hemos impulsado en la práctica, con un nuevo currículum, una educación para la ciudadanía. Y así me imagino la educación en 2030, Eric. Excelente, me emociona muchísimo y pues bueno, esperemos que la brújula educativa para el 2030 siga viva. He traído lo que dice Ixchel, ¿no? Esta parte colectiva donde saquemos ideas de todos, ¿no? La brújula educativa la creamos dentro de Radix Education simplemente para escuchar las ideas de docentes, de directores o de expertos educativos o de miembros de la comunidad, ¿no? Creo que el reto educativo lo podemos resolver entre todos y para eso hemos creado este espacio, ¿no? El segundo punto que también veo en un futuro y que espero que en el 2030 lo tengamos muy presente es mucho de lo que dicen del currículum, ¿no? Y yo solamente hablo de la parte en cuestión de cómo hacer un equilibrio en las cuestiones tecnológicas, pero también cuidando nuestro planeta, ¿no? Creo que tiene que haber un equilibrio en cómo nos relacionamos y para eso la escuela tiene que ser un factor que permita esta colaboración tanto con las personas y con sus comunidades, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Estoy muy emocionado de la brújula educativa y pues muchísimas gracias, Raúl y Ixchel, de estar aquí también conmigo.
Muchísimas gracias, Eric, por compartirte de esta forma con nosotros. La verdad que es un gran honor escucharte y una gran inspiración. Y no quiero cerrar este espacio sin escuchar la respuesta de nuestra audiencia. Y quiero contarles lo que nos comentó Guillermo Esponda. Así que un saludo a Guillermo Esponda si nos está escuchando, porque su respuesta fue la elegida. Y nos dice, en plena transformación, hoy en 2030, hemos probado las ventajas de la educación a distancia, pero todavía falta mucho más y hay que seguir actuando juntos. Muchísimas gracias a Guillermo Esponda y bueno, pues muchísimas gracias también a nuestra audiencia, muchísimas gracias Raúl, Eric por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Ixchel Galicia, muchas gracias por escucharnos y muchísimas gracias por seguirnos, así que nos estaremos viendo y escuchando en nuestros próximos espacios. Y yo soy Raúl Carlín y este ha sido el primer episodio de La Brújula Educativa, un espacio de ustedes para ustedes. Gracias y hasta la próxima.